Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Esta clase lo que vamos a hacer es definir claramente cuál es el concepto y cuál es el objeto de estudio de la sociología de la educación, cuáles son las áreas y los niveles de análisis de esta disciplina y cuáles son las funciones sociales de la educación, ¿sí? Que es uno de los puntos que están puestos en el programa para desarrollar. Nosotros hasta acá venimos explicando, venimos viendo que la sociología adquiere su carácter científico durante el siglo XIX, ¿sí? Bajo los lineamientos de Augusto Comte, que también es de alguna manera el fundador del positivismo, y en ese marco surge la sociología como una ciencia positivista, ¿sí? Recuerden que el positivismo hace referencia a que las ciencias sociales deben configurarse de la misma manera que las ciencias naturales, ¿sí? Es decir, tienen que demostrar y experimentar. Tenían que parecerse a las ciencias naturales, cosa que es muy difícil porque la esencia misma de las ciencias sociales es distinta a las ciencias naturales. Bueno, de esa sociología general que nosotros ya hemos definido y ya hemos explicado, se van a desprender como distintas ramas de esa sociología general. Lo que las va a diferenciar es el nivel de análisis y dónde se pone el foco, dónde se observa. Por eso vamos a hablar de una sociología política, vamos a hablar de una sociología rural, vamos a hablar de una sociología del trabajo, vamos a hablar de una sociología clínica, algunos también hablan de una sociología del arte, de una sociología jurídica, y finalmente llegamos a la sociología de la educación, como una rama de la sociología general. Todas estas sociologías que yo les fui nombrando se van a ir configurando y van a ir delimitando su objeto durante el siglo XX, ¿sí? La sociología de la educación, que es la que a nosotros nos reúne en esta clase, tiene como objeto de estudio el fenómeno educativo. Que en realidad ustedes tienen que tener claro que cuando hablamos de fenómeno educativo estamos hablando de educación, ¿sí? Es una especie de sinónimo. ¿Con quién nace la sociología de la educación o quién es el padre fundador de esta disciplina? Emilio Durkheim, durante el siglo XX, ¿sí? Durkheim va a escribir un libro que lo titula Sociología de la Educación. De ahí sacamos el nombre para llamar a esta ciencia Sociología de la Educación. Ahora la pregunta sería, ¿quién fue Durkheim? ¿Sí? Bueno, Durkheim es de origen francés, vivió entre los años 1858 y 1917, fue un sociólogo muy importante, también fue politólogo y filósofo, y él va a ser quien va a sentar las bases de la disciplina académica, acompañado por Karl Marx, que ya lo hemos visto en una clase anterior, y Max Weber, ¿sí? O Max Weber, como prefieran. Durkheim va a crear el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos y va a publicar otro de sus libros que va a ser llamado Método Sociológico, ¿sí? En este transitar de Durkheim, ¿qué va a ir haciendo él? Él va a destacar el aspecto social del fenómeno educativo y va a ver que ese fenómeno educativo está completamente vinculado a la sociedad. No podemos hablar de fenómeno educativo si no hablamos de sociedad. Y también va a demostrar que ese fenómeno educativo puede ser objeto de conocimiento de la sociología de la educación. Durkheim también va a establecer la relación existente entre los cambios que se producen en las estructuras sociales y al mismo tiempo se van produciendo transformaciones o cambios en los sistemas escolares, ¿sí? Y por último, va a comparar el fenómeno educativo distinto de las sociedades y cómo este fenómeno educativo, que es diferente de las sociedades, puede ser analizado en diferentes momentos históricos, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces hemos hablado del objeto de estudio de la delimitación de la sociología de la educación como ciencia. Por supuesto que en cada lugar adquiere características distintas esta ciencia. En América Latina, en el año 1950, el sociólogo Fernando de Acevedo va a traducir la obra de Durkheim y va a hacer un análisis de esa obra de Durkheim
y nosotros podemos ver que ahí comienza a desarrollarse recién la sociología de la educación en América Latina. También se comienza a hablar de sociología de la educación en congresos, en encuentros, comienza a transitar, ¿sí?, esta disciplina en distintos ámbitos académicos. Pero ¿qué va a pasar con la sociología de la educación en América Latina? Va a adquirir características propias, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de educación en América Latina estamos hablando de analfabetismo, estamos hablando de deserción escolar, estamos hablando de educación rural, estamos hablando de villas miserias o de favelas en Brasil, estamos hablando de la industrialización masiva o bien de cuestiones de salubridad pública. Todos estos aspectos que yo les fui mencionando tenemos que analizar si queremos hablar de educación en América Latina. Como pueden ver, adquiere tintes o características propias dentro de cada país, ¿sí? Hay un sociólogo argentino muy importante que se llama Agula y que él va a definir a la sociología de la educación como la sociología especial que analiza y explica el proceso de socialización. Y así como analiza y explica el proceso de socialización, explica la educación como fenómeno y proceso social, ¿sí? Del mismo modo que las relaciones entre educación y sociedad, tanto en el pasado como en el presente. Bueno, siguiendo con Agula, ¿sí?, este autor va a decir que la sociología de la educación a su vez puede tener ramas. Una de las ramas es la sociología histórica de la educación y otra de las ramas es la sociología sistémica de la educación. La sociología histórica de la educación, concretamente, lo que hace es analizar el fenómeno educativo y el proceso de socialización, ¿sí?, tanto en el pasado como en el presente. A diferencia de la sociología sistemática de la educación, que ya trabaja en un mayor nivel de abstracción y va a analizar nociones como las de roles, conformidad, desviación, individuación, y en base al análisis que hace de estas categorías, va a elaborar teorías sobre el comportamiento social y va a ver cuál es la relación de ese comportamiento social con la educación, ¿sí? Otra definición de sociología de la educación, que esa ustedes la pueden encontrar en el dossier, en el material que han venido trabajando conmigo en estas clases anteriores, se define o se puede definir a la sociología de la educación como la ciencia que estudia los factores sociales que concurren en las realizaciones e instituciones educativas. Bueno, entonces hasta acá fuimos explicando o tratando de definir bien a la sociología de la educación. Nosotros tenemos que pensar que la sociología de la educación va a trabajar dos grandes ejes. Uno es la educación y el otro es la sociedad. Educación y sociedad tienen una estrecha relación, ¿sí? Y no podemos analizar la educación o el fenómeno educativo sin mirar qué pasa en la sociedad, ¿sí? Vamos a decir que la educación es parte del desarrollo evolutivo de cualquier sociedad humana, ¿sí? También vamos a decir que educación es un fenómeno eminentemente social. ¿Por qué? Por su origen y también por las funciones que tiene. Esa educación o ese fenómeno educativo, como lo llama Durkheim, va a presentar dos características. Una es la objetividad, es una categoría de análisis que se puede trabajar objetivamente, y por otro lado también va a tener como característica el poder coercitivo. Vamos a decir también que esa educación o ese fenómeno educativo es una realidad social, ¿sí?, que puede ser observable y que puede tener tratamiento científico. Ahora la pregunta hasta acá puede ser, ¿interesa al educador el saber sociológico como base científica? ¿Es posible saber esto para una mejor realización de su misión? Y nosotros vamos a decir que sí. Ahí es donde ahí radica la importancia de la sociología de la educación, ¿sí? Ya que la educación, tanto en las sociedades primitivas como en las sociedades actuales, es la transmisión de modos de vida, de pautas, de modelos sociales, y esa
todos esos modos de vida, esas pautas o esos modelos sociales se van transmitiendo de generación en generación. Y esa transmisión se hace de una manera colectiva, ¿sí? Y por supuesto que a medida que avanza el cambio social, se va dejando en esos grupos humanos huellas que son muy profundas. Bueno, seguimos hablando de educación entonces. La educación es un fenómeno cultural y humano, forma parte de un proceso histórico colectivo, ¿sí? Que es consciente, ¿sí? Totalmente consciente. Y dentro de ese proceso histórico colectivo, nosotros vamos a ver que la filosofía, la moral política de los gobernantes o de los grupos políticos, ¿sí? O las diversas ideologías que tienen estos gobernantes o estos grupos políticos, ¿sí? Nos van a brindar métodos, estrategias, instrumentos para utilizar dentro de esos procesos sociales, ¿sí? Esos procesos sociales no son más que los procesos de enseñanza y aprendizaje, que están orientados, ¿sí? Y por supuesto van acorde con los ideales históricos que puede tener ese estado, ese país, ¿sí? Que dónde se encuentran o dónde están registrados en la Constitución o en alguna legislación, ¿sí? De la época. Para analizar el fenómeno educativo tenemos que observar, tenemos que mirar, ¿sí? Las relaciones sociales, tenemos que mirar cuál es la ideología de los actores que están involucrados dentro de esas relaciones sociales, y por supuesto también tenemos que ver cómo se ha ido realizando esa sistematización del conocimiento, de dónde ha surgido la necesidad de sistematizar ese conocimiento, ¿sí? Para poder ir entendiendo, ¿sí? La dinámica de ese proceso educativo. Lo que tenemos que hacer también hasta acá es diferenciar bien, porque no es lo mismo socialización que educación. Si nosotros hablamos de la educación en términos de socialización, es demasiado amplio. Entonces tenemos que ir diferenciando esto, tenemos que ir hilando más fino. Cuando nosotros hablamos de socialización, nos referimos a un proceso de interacción social dirigido a transmitir a distintos grupos, formados por individuos, normas de acción, valores, definiciones cognitivas y afectivas, usos y costumbres, ¿sí? Que se dan en la esfera de la vida social, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar de educación en un sentido menos amplio que el de socialización. Nosotros vamos a hablar de educación como sistemas educativos, ¿sí? Esos sistemas educativos a nosotros nos permiten analizar el desarrollo cualitativo y cuantitativo que fueron teniendo, ¿sí? En esa evolución que va teniendo la sociedad. O también cuando hablemos de educación podemos diferenciar la educación formal de la educación informal, ¿sí? Entonces, que quede claro que socialización y educación son distintas. La socialización, hablamos en un sentido amplio, la incluye a la educación, ¿sí? Hablamos de educación concretamente como sistemas educativos, ¿sí? Esos sistemas educativos están compuestos por una educación formal y por una educación informal. Bueno, para ir cerrando entonces, vamos a decir que la sociología de la educación lo que hace es analizar, observar, mirar a la educación. Esa educación es una categoría de análisis dinámica que está en permanente cambio y transformación. La educación es el campo específico de la sociología de la educación. Si miramos a la educación, tenemos que mirar cuáles son las permanencias, cuáles son las innovaciones, cuáles son las funciones de esa educación o los fines que esa educación tiene, ¿sí? Y qué vamos a analizar dentro de esa educación, los sistemas escolares. Y si miramos los sistemas escolares, vamos a tener que mirar la movilidad social, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la equidad, que se supone que los sistemas escolares fueron creados para lograr esa movilidad social, esa equidad, esa justicia social, cosa que si nosotros analizamos cualquier institución educativa podemos ver que eso no ocurre o no se da. Bueno, entonces esto ha sido todo por la clase de hoy, así que yo ahora les voy a dejar en la plataforma las indicaciones de lo que ustedes tienen que hacer. Muchas gracias.